¿Qué es esto de la respuesta a la enfermedad renal crónica y a la situación en la que una persona pues, ha recibido un trasplante renal vista desde los derechos? Bueno, hay que tener en cuenta tres cuestiones que son importantes, ¿no? La primera es que la respuesta desde el punto de vista de los derechos o de un modelo basado en derechos es que nosotros no vamos a hablar de pacientes, nosotros hablamos de personas, personas que son ciudadanas y que como tales tienen derechos. No es tanto la cuestión de recibir el tratamiento, de recibir la intervención, de recibir el trasplante, sino qué pasa sobre todo después, ¿no? La cuestión de los derechos. Creo que es importante destacar que hay que partir de la idea de la igual dignidad como personas. Esto nos va a llevar a la cuestión, por un lado, de la dignidad humana como fundamento de los derechos, pero también como la piedra clave sobre la que se asienta todo nuestro sistema constitucional. Si vamos al artículo 10 de la Constitución, ahí vemos ese reconocimiento constitucional que tiene la idea de dignidad humana, pero también a la idea de la igualdad y la no discriminación, que van a ser cuestiones sobre las que vamos a ir volviendo poco a poco para ir viendo su importancia y su complejidad. Porque todos tenemos los mismos derechos y tenemos también el derecho a disfrutarlo en igualdad de condiciones, ¿de acuerdo? Para que no se produzcan situaciones de discriminación, tratos diferenciados que no están justificados. La idea de dignidad también nos va a plantear o nos va a proyectar la idea de la autonomía personal. De la autonomía personal, de esa capacidad que tenemos de dictarnos nuestras propias normas, que van a ser, ¿no?, lo que van a, de alguna manera, justificar o van a ser la base sobre la que vamos a realizar nuestro comportamiento, esta autonomía personal. Y la autonomía personal la tenemos que entender desde una doble dimensión, una dimensión negativa de no interferencia, por eso aparece esa idea ahí de respeto de la autonomía personal, que puede ser, por ejemplo, el hecho de aceptar o no aceptar un determinado tratamiento, ¿de acuerdo? Pero también la idea de la promoción de la autonomía personal, es decir, de creación de las condiciones sociales, o de las condiciones idóneas, económicas, sociales, culturales, políticas, para que las personas realmente puedan ejercer su autonomía. No es solo una acción de abstención, de no interferencia, sino también de promoción, que es la propia también del Estado social de derecho de la Constitución. Esto hace que estemos hablando de sujetos de derechos, de personas que participan activamente en el diseño de las políticas públicas y no simplemente como pacientes, como objetos de las políticas asistenciales. Esto es algo que es muy importante tener en cuenta. Los derechos hay que positivizarlos. La positivación de los derechos implica que haya determinadas reivindicaciones que son justas, que son necesarias, que intentan cubrir una determinada necesidad, una determinada reivindicación de un determinado colectivo y se necesita esa positivación por parte del derecho. A veces no todas las reivindicaciones, no todas las exigencias de justicia están positivizadas. Y yo creo que esa es una cuestión que hay que destacar, porque podemos encontrar dentro de la regulación que hay determinados ámbitos o determinados aspectos que no están cubiertos por la norma y que es justo y que sería necesario que estuvieran
cubiertos. Bueno, pues esa es la cuestión de la positivación de los derechos. Una segunda etapa sería la generalización de los derechos. Derechos que ya están reconocidos, lo que se hace es generalizarlos. Se generalizan, se amplían el número de personas que pueden disfrutar de esos derechos. La internacionalización sería cuando esos derechos de determinados colectivos, como podrían ser las personas con discapacidad o quién sabe si en un futuro los derechos de las personas con una enfermedad crónica se convierten en un objeto de discusión, de debate, de actuación política a nivel internacional, como podría ser en el ámbito quizá de la Unión Europea, del Consejo de Europa y también de Naciones Unidas. Luego iremos o plantearemos la cuestión de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Y la última de las etapas sería, o de las fases, sería la especificación de los derechos. Cuando esos derechos que han sido generalizados para toda la población necesitan que haya una especificación, por ejemplo, de los titulares. Por los titulares, esas personas de las que se va a hablar tradicionalmente han estado excluidas. Y una de las formas de acabar con la discriminación y con la exclusión es mediante la especificación de los derechos, ese reconocimiento específico a un determinado colectivo de una serie de derechos. Esto nos va a llevar a intentar crear un modelo de respuesta, una respuesta a la enfermedad renal crónica basada en derechos que trascienda el modelo médico rehabilitador que habla de pacientes. Porque como veis en esa frase que es una idea, yo creo que es muy potente, proveer tratamiento o proveer solo tratamiento es un éxito relativo. Indudablemente es un éxito, ¿de acuerdo? Y digamos, la parte desde el punto de vista del modelo médico rehabilitador, de ver o de fijarse en la en los aspectos individuales, ¿no? en la deficiencia individual, en el diagnóstico, eso va a estar ahí, porque es desde lo que se parte, pero hay que completarlo. No es suficiente. Como veremos en el modelo social de la discapacidad, la cuestión se trata de unir condición, situación y posición. La respuesta a la enfermedad renal crónica desde los derechos implica basarse en dos cuestiones, ¿no? En la ciencia y en la medicina para prevenir y tratar, pero también en la ética y el derecho para evitar la injusticia social. Porque, por todos conocidos, ¿no? España es uno de los países con un récord mundial en los trasplantes de todo tipo. Pero es una cuestión que desde el punto de vista de los derechos luego puede ocurrir que no estén lo suficientemente protegidos, ¿no? Las personas que, por ejemplo, tienen un trasplante de vivo o otro tipo de condición de salud. Bueno, que en esta respuesta desde los derechos parte de la idea de la universalidad de los derechos son universales, todas las personas tienen derechos, pero esos derechos se tienen que hacer accesibles, ¿de acuerdo? Porque yo puedo ser titular de un derecho y no poder disfrutarlo. La accesibilidad, el diseño de los bienes, de los servicios, de los derechos, tiene que estar hecho de tal forma que se puedan disfrutar por el mayor número de personas. Por eso se habla de la accesibilidad universal. Yo soy titular, pero se tiene que hacer que esa titularidad realmente sea real y efectiva, que yo pueda disfrutar del derecho. Bueno, pues primera
primera etapa, la accesibilidad universal. Y esto está vinculado con la generalización de los derechos que antes veíamos. Y lo que se busca aquí es lograr la igualdad como equiparación. Es decir, que no se tengan en cuenta determinadas circunstancias personales que puedan tener los individuos, las personas, para el acceso a los derechos. Lo que ocurre es que en determinadas circunstancias esta accesibilidad universal no es, no es posible, no se pueden diseñar los bienes, derechos, servicios de tal forma que todas las personas puedan disfrutarlo sin hacer ajustes razonables. Ajustes que están vinculados a la especificación de los derechos, donde ya no se trata de obtener igualdad a través de la equiparación, sino a través de la diferenciación. Es decir, de tener en cuenta determinadas circunstancias que pueden afectar a la vida de las personas para que el acceso a esos derechos lo tenga en cuenta. Mediante unos ajustes, ¿de acuerdo?, que en la norma se establece, luego podemos discutir sobre esto, que se dice que tienen que ser unos ajustes razonables sin que supongan una carga desproporcionada para las personas que tengan que hacer estos ajustes. Normalmente cuando quien tiene que hacer los ajustes en la administración, la carga no está, nunca se va a considerar que es una carga desproporcionada. Esto tiene más que ver con los agentes privados, ¿no? Con los terceros que no son la administración. Lo que se busca, como luego veremos, es que se tienen que eliminar todas aquellas barreras que impidan el disfrute de los derechos en igualdad de condiciones, pero no solamente de condiciones, sino también de oportunidades y de resultados. Es decir, que, eh, que esa titularidad de los derechos sea eh, real, real y efectiva. Con unos datos que luego veremos asociados a otra condición de salud, que es el VIH, nosotros hemos detectado, o tradicionalmente se suelen destacar estos tipos de barreras, ¿no? Las barreras institucionales, las barreras normativas y las actitudinales. De todas ellas, las más complicadas de acabar con ellas son las actitudinales, es decir, aquellas que se basan en determinados prejuicios que puedan tenerse hacia determinadas personas que tienen pues, una determinada condición de salud. Entonces se produce una determinada valoración social, una determinada representación también social de las personas con discapacidad o con enfermedad crónica o con enfermedad renal crónica. Con todo ello, lo que se busca es fortalecer el Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho reconocido en la Constitución, artículo 1 de la Constitución, lo que hay que hacer es fortalecerlo mediante una ciudadanía más activa, que haya un activismo ciudadano, donde las personas que tienen una enfermedad renal crónica, que han sido trasplantadas, no sean, como decía antes, meros objetos de políticas asistenciales, sino que sean verdaderos ciudadanos activos, que haya un verdadero partenariado, por ejemplo, a la hora de elaborar leyes, políticas públicas, en la reforma de las leyes y de las políticas públicas, tiene que haber una verdadera participación que se tengan en cuenta sus... muchas veces el conocimiento que tienen de la realidad, porque son capaces de detectar problemas que son muy interesantes y que, por supuesto, contribuyen a mejorar las normas. Con esto se busca la inclusión social. Fijaos que no es la integración, sino la inclusión. La inclusión implica transformar realmente la sociedad para que obviamente los dos modelos de arriba, el de exclusión y el de segregación, están más que olvidados, pero creo que tenemos que ir más allá del de la mera integración, ¿vale? En el que
bueno, a las personas con discapacidad, a las personas que son distintas o que tienen unas condiciones distintas, se les tienen como apartados, ¿de acuerdo? No sin llegar a la segregación, pero en una situación, ¿no? De no verdadera inclusión social. Fijaos, esto lo vimos en un caso de la clínica que fue muy interesante, donde a una persona con VIH que pues, iba a ser intervenida por un problema de traumatología, pues se le ingresó en la planta de enfermedades infecciosas. Que claro, puede decir, bueno, pues tampoco es tan grave. Bueno, tampoco es tan grave hasta que van a verte tus familiares que no saben que tienes VIH. Y entonces, ¿qué les dices? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás en la planta de enfermedades infecciosas? ¿No? Si lo tuyo era de rodilla, ¿no? Se produce la integración, vas al mismo hospital que el resto de personas, pero esto hace que tengas que ir siempre, ¿no? A una sección separada del resto. Bueno, la inclusión intenta romper también esa barrera con la que nos podemos encontrar. Fijaos, hay una cuestión muy importante que se viene estudiando desde los años 60-70, que es la importancia que tienen los determinantes sociales de la salud. Es decir, la salud no es una cuestión que sea meramente una cuestión biológica. Hay un factor, obviamente, que es biológico, pero hay otros determinantes que no son biológicos y que también afectan mucho a nuestra salud y que hace que existan desigualdades en salud no derivadas de elementos biológicos. Bueno, esto es un esquema de los distintos determinantes que puede haber, los determinantes estructurales, los intermedios, los que van a hacer que al final exista una desigualdad en salud. Uno de ellos es el que tiene que ver con la igualdad, es decir, la eh, distinta distribución, una distribución no equitativa de los riesgos y de los beneficios. Pues bien, sobre estos determinantes sociales de la salud intervienen los determinantes legales de la salud, es decir, para, por ejemplo, los ejes de la desigualdad, ¿no? Que pueden ser el género o la edad, ¿no? Es decir, dos cuestiones que hay que tener en cuenta en una respuesta basada en derecho, eso se transforma a través de las leyes. O el acceso al mercado de trabajo también se, se determina a través de la ley, eso se transforma a través de las leyes. ¿De acuerdo? Entonces, estos determinantes sociales y determinantes legales son muy importantes para que se produzca una verdadera protección de los derechos y de la igualdad de trato y de oportunidades de las personas con enfermedad renal crónica. Fijaos, simplemente haciendo una breve búsqueda, se ven como hay ¿no? Como poco impactos de género y etario. ¿No? El ejército expulsa por absentismo una soldada pacense que tuvo cáncer de mama. Claro, el absentismo se debía a que tenía que ir al tratamiento, al tratamiento oncológico. O una trabajadora es despedida por tener cáncer de útero. O en el caso este que tiene el impacto etario que además estamos viviendo ahora, como más del 50% de enfermos renales que necesitan diálisis son mayores de 65 años. Esto es una publicación de un periódico de 65 y más. Bueno, pues estos impactos los tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar las políticas públicas y ver cómo la sociedad se tiene que enfrentar a ellas. Estos son los datos de los que os hablaba
en la clínica legal de la cátedra trabajamos, además de con Alcer, con asociaciones de personas con VIH y recibimos muchísimas consultas de ellos. Fijaos, entre abril y marzo, abril de 2019 y marzo de 2020 recibimos en total 286 consultas. Y, y son números que se vienen repitiendo año tras año. Se producen más o menos en el 65, entre el 65 y el 67% de las consultas son casos en los que hemos detectado situación de discriminación o de limitación de derechos. Hay otras que simplemente bueno, buscan información, que es lo de la alfabetización legal. Bueno, esto lo hacemos todos los años, este análisis de las consultas en los casos de que hay discriminación directa o discriminación indirecta. Y coincide que son de carácter institucional, de carácter normativo, los tristemente famosos protocolos internos, esos protocolos internos que son normas que no tienen publicación oficial, pero que al final determinan el comportamiento de las personas que los reciben, que son destinatarios de ellos, y como os decía, los elementos actitudinales que luego veremos que son muy importantes.